Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Erika León desde la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Una aventura de fe, que con mucho gusto realizamos para todos ustedes. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios sobre el tema que trataremos en este día, esperando que sea de gran provecho espiritual para ti y para todos aquellos a quien tú se los vayas a compartir. Recuerda que una forma de hacer llegar el mensaje de Dios es a través de lo que tú compartes a tus amistades, amigos, familiares. Cada uno de ellos te aseguro que necesita escuchar la palabra del Señor. Necesitamos ese alimento espiritual y más en estos tiempos. Así que te invitamos a que lo compartas y de alguna manera enriquezcas también la espiritualidad de todos los que te rodean. Bueno, así que vamos a dar inicio con el tema de este día, el cual se ha titulado Uno y Trino, así es mi Dios. Este tema, pues como ya te das cuenta, nos va a hablar precisamente de la Santísima Trinidad. Es ese bello misterio que mucho se ha hablado, mucho se ha criticado y nos han criticado como católicos, porque supuestamente es algo que no existe, es algo que no tiene un fundamento bíblico y es algo que nosotros los católicos según nos hemos inventado. E incluso hay muchos católicos que no conocemos a profundidad nuestra fe y no sabemos bien de qué trata este bello misterio de la Santísima Trinidad. En esta mañana esperamos darte un poquito de luz al respecto. Sabemos que es un tema que no nos va a dejar por completo satisfechos, porque precisamente al tratarse de un misterio hay cosas que nuestro entendimiento y nuestra naturaleza humana no va a permitirnos llegar en su totalidad al descubrimiento de qué es esa Santísima Trinidad. Pero intentamos en este programa que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de María Santísima podamos entender un poquito de ello. Y aprovechando también que ayer celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, como recordarás, la acabamos de celebrar, entonces es un muy buen tema que podemos abordar para entender de qué se trata. Además también podemos aprovechar que estamos en casa más relajados y no estamos tan estresados, entonces demos paso a conocer un poquito más sobre este misterio desde la fe católica. Puede ser que haya dudas, aún siendo católicos, tenemos dudas por este tema y que muchas veces nos preguntan nuestros hijos qué significa, de dónde sale, para qué sirve, con qué se come, y no tenemos una respuesta. Entonces hoy podemos aprovechar este tiempo para conocer un poquito más de nuestra fe y tener aquellas luces que nos puedan aclarar todo este hermoso misterio. Entonces, bueno, vamos a dar inicio con este tema. Como te decía, lo hemos denominado Uno y Trino, así es mi Dios. Bueno, esta celebración de la Santísima Trinidad es justamente el siguiente domingo después de la fiesta de Pentecostés. Es esa fiesta que acabamos de celebrar justamente ayer, 7 de junio del 2020. Entonces, esta celebración de la Santísima Trinidad la tenemos muy presente en nuestra Iglesia Católica porque se dedica este día, el siguiente domingo después de Pentecostés, a este bello misterio, del que mucho tenemos que hablar y por el que nuestra religión es enormemente criticada, como te decía. Esto obviamente sin ningún fundamento, porque hoy vamos a aprender que sí tiene fundamento en las Sagradas Escrituras. Pues nuestra Iglesia Católica, todos lo sabemos, creemos en un solo Dios, pero también reconocemos que son tres personas distintas en uno solo, en un solo Dios.
Consideramos que pues es algo difícil de entender para cualquier ser humano. ¿Cómo podría ser esto que haya en una sola persona tres distintas? Y esas tres distintas a la vez sean uno solo. Es precisamente el misterio central de nuestra fe y de la vida cristiana, pues es este misterio de Dios en sí mismo. ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo es posible que en este Dios en el que nosotros creemos y tenemos toda nuestra fe y nuestra esperanza, sean tres? Nos resulta difícil comprenderlo. Bueno, la palabra Trinidad hay que entenderla primero que nada de dónde viene, de dónde nace, para poder entender también este misterio. La palabra Trinidad viene del latín trinitas, que significa tres, y de aquí nace entonces, si son tres, es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Y triada, que es el equivalente en griego triados. Y esta palabra precisamente fue utilizada por primera vez por Teófilo de Antioquía. El primer uso reconocido del término fue el dado precisamente por Teófilo de Antioquía alrededor del año 170. Y esto fue hecho para expresar la unión de las tres divinas personas en Dios. Por lo tanto, Trinidad pues significa un solo Dios y tres personas distintas. Bueno, si nos metemos un poquito al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, este lo explica de la siguiente manera. La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza de la única naturaleza divina. Es decir, las tres personas tienen esa divinidad. Ninguna es más que lo otro, ni menos que el otro. Las tres tienen la misma naturaleza divina. Son realmente distintas entre sí, pero por sus relaciones recíprocas, el Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por eso decimos que el Espíritu Santo es precisamente el amor fuerte, el amor filial grande que se tiene el Padre y el Hijo, y de ahí nace precisamente el Espíritu Santo. Entonces, por eso conocemos al Espíritu Santo como el Espíritu de amor, porque de ahí emana del Padre y del Hijo. Entonces, si te das cuenta, esto lo establece en nuestro compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en su número 48. Por si después gustas consultar con calma el catecismo, ahí podrás adentrarte un poquito más en este misterio. Precisamente la Trinidad, el misterio central de la fe cristiana. Y el compendio que te menciono, nos hace ver que es el misterio central de nuestra fe. Esto es bien importante que tú lo tengas claro, porque si te das cuenta también nosotros los cristianos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí se invocan a las tres divinas personas. E incluso en las sectas también son bautizados de esa misma manera. Entonces existe tal vez una contradicción entre lo que dicen que no es cierto y lo que ellos hacen. Bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por otra parte niegan que exista una Trinidad o que existan tres personas distintas. Y ellos mismos lo invocan. Entonces es una contradicción muy fuerte que ellos tienen, pero también les cuesta trabajo reconocer lo que nosotros como católicos tenemos en la Trinidad. Ahora, este dogma de la Trinidad se definió en dos etapas. Primero, en el Concilio de Nicea, que fue en el año 325 después de Cristo, y en el primer Concilio de Constantinopla, que fue en el año 381 después de Cristo. En este Concilio de Nicea
se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Ahora sí que ahí es el credo de Nicea, precisamente. Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios. O sea, al ver las características de nuestro Señor Jesucristo, sí reconocían que era un ser sobrenatural, pero no le atribuían que fuera Dios. Entonces eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. En ese concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo, porque este concilio también combatió una herejía conocido como macedonianismo, y es precisamente que se conoce así porque sus defensores eran de Macedonia y ellos negaban la divinidad del Espíritu Santo, no creían en esa divinidad. Bueno, veamos cómo este bello misterio tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras, que es lo más importante, que nosotros siempre nuestros argumentos los basemos en las Sagradas Escrituras, porque muchas veces ese es el problema con los hermanos separados, que nos dicen que no hay fundamento de este misterio y que de dónde lo sacamos. Bueno, hoy vamos a aprender de dónde nace y que tiene ese fundamento bíblico. ¿Recuerdas que el Padre es proclamado como Dios en numerosas veces en el Nuevo Testamento? Te voy a citar un ejemplo. En las epístolas de San Pablo se narra lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la misericordia y Dios de toda consolación. Si te das cuenta, aquí podemos observar al menos en este momento del tema que estamos abordando dos personas, que es el Padre y el Hijo. En este momento aquí aparecen el Padre y el Hijo, que dice, bendito sea el Dios. Estamos hablando de Dios Padre, el Creador. Y Padre, aquí se proclama Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí observamos ya dos personas diferentes, que es Dios Padre y Dios Hijo. No perdamos de vista este punto, porque más adelante podemos establecer que ya tenemos dos y va a aparecer una tercera persona, que es precisamente el Espíritu Santo. Entonces, no olvidemos esta cita bíblica que encontramos en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 3, para que lo tengamos muy presente y veamos que sí, el fundamento bíblico existe y que no hay temor a equivocarnos de que existe también la Trinidad. Bueno, la Biblia también nos demuestra que el Hijo es Dios. ¿Y cómo vamos a establecerlo? Bueno, esto es proclamado en varias partes del Nuevo Testamento, incluyendo al comienzo del Evangelio de San Juan. Si abrimos las Sagradas Escrituras, podemos leer el siguiente texto. En Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Dejamos unos puntos suspensivos para tomar lo que nos interesa. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. En algunas ocasiones, cuando acudimos a misa, a escuchar la palabra del Señor, hemos escuchado esto de que la palabra, ¿a quién llamamos como la palabra? Nosotros hemos escuchado y hemos aprendido a través de las catequesis que se imparten en nuestra Iglesia Católica, que precisamente la palabra es el mismo Señor Jesucristo, palabra de Dios. Decimos que Él es la palabra, Jesús es la palabra. Entonces en este texto bíblico nos dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios, es decir, Jesús estaba ante Dios. Hay dos personas nuevamente aquí que se ven plenamente establecidas y definidas, que es Jesús y Dios mismo. Entonces en este texto podemos otra vez observar
cómo existen dos partes o dos personas diferentes, que es el Padre y es el Hijo. También podemos demostrar a través de las Sagradas Escrituras que el Espíritu Santo es Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo es retratado como una persona divina que habla y a la que no se le puede mentir. Y pues si leemos literalmente Hechos de los Apóstoles en su capítulo 13, versículo 2, podemos encontrar lo siguiente. Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Pero le dijo a Ananías: ¿por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad, y si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Como podemos observar en estos textos anteriores, las Sagradas Escrituras hacen perfectamente una diferencia en tres personas diferentes, pero en esencia es la misma. Entonces podemos hablar que en divinidad son la misma. Entonces es el mismo Dios. Es la misma porque son proclamadas como Dios mismo. Entonces la distinción de las personas se puede demostrar, por ejemplo, en el hecho de que Jesús hablaba a su Padre. Esto no tendría sentido si fuera una misma persona y la misma persona se hablara a sí misma. Aquí establecemos cómo Jesús hablaba con su Padre. Entonces hablamos de dos personas separadas, dos personas diferentes, como personas, pero en naturaleza vienen siendo lo mismo. Nos dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre. Observemos que aquí nuevamente Jesús le habla a su Padre y nuevamente se establecen las dos personas, Padre e Hijo de la Santísima Trinidad. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Aquí otra vez vemos en estas Sagradas Escrituras, en estos textos, cómo aparece nuevamente el Hijo y el Padre. El hecho de que Jesús no es la misma persona que el Espíritu Santo se revela precisamente cuando Jesús, que ha estado funcionando como paráclito de los discípulos, que en griego quiere decir paracletos, dice que va a orar al Padre y el Padre les dará otro paráclito. Es decir, Jesús está reconociendo que existe una tercera persona, que es precisamente el paráclito. Por eso va a orar a su Padre para que nos sea enviado. Y que el Espíritu Santo se está aquí manifestando y demostrando en las Sagradas Escrituras que es una tercera persona que reconoce nuestro Señor Jesucristo y que será enviada por el Padre. Esto demuestra entonces la distinción de las tres personas. Jesús que ora, el Padre que envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo que viene a nosotros en nuestro auxilio. Entonces, esto es interesante porque creo que estamos descubriendo muchos textos bíblicos, como este último que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 16 al 17, y estamos viendo cómo existen diversos textos bíblicos que nos hablan de las tres personas divinas bien establecidas, bien detalladas, y que si las Sagradas Escrituras las tienen bien contempladas, en consecuencia existen y en consecuencia
No es algo inventado por nuestra fe católica, es algo bien cimentado dentro de las Sagradas Escrituras que debemos considerar todos los católicos y amar a nuestra Santísima Trinidad, rendirle esa adoración, porque los tres tienen esa divinidad. No es más uno que el otro. Los tres tienen la misma naturaleza divina y debemos rendirle honor y gloria a cada uno de ellos, porque siendo tres personas diferentes, también resultan ser un solo Dios. Y es a ese Dios al que nosotros amamos por sobre todas las cosas. Esto es bien importante dejarlo claro para que ya no haya confusiones en aquello que a veces somos criticados en otras sectas o religiones, que nosotros adoramos a muchos dioses. Eso no es posible. Hay que establecer que es el mismo Dios al que nosotros amamos. Bueno, el hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús, la cual dice: cuando venga el Paráclito que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Aquí nuevamente Jesús está hablando de los tres. Él está hablando por sí solo, pero también nos está diciendo que nos enviará desde el Padre. Nuevamente aparece nuestro Creador, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre. Entonces, si procede del Padre, tiene la misma naturaleza, tiene el mismo ADN que tiene nuestro Padre Celestial. Ese ADN divino, omnipotente, grande, y todos esos atributos que nosotros conocemos en nuestro Padre Celestial. Entonces, el Espíritu de verdad también cuenta con ese mismo ADN. Y además nos dice que es el que dará testimonio del Padre. Entonces, veamos aquí qué importante es que tengamos bien establecidas las tres personas, porque esto representa al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Entonces, fíjate, esto también lo rezamos nosotros en el credo, cuando decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es ese amor filial que existe entre el Padre y el Hijo, y es ese amor que hace que exista el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que contiene el amor del Padre y del Hijo, y es el que nos ha sido enviado para guiarnos en este camino hacia la santidad. Las funciones que tienen estas divinas personas de la Trinidad reflejan sus relaciones mutuas entre sí, pero también puede decirse que el Espíritu Santo procede del Padre por medio del Hijo, pues como vemos, el fundamento de la Trinidad está sustentado en la Biblia y es un misterio para que ya no nos engañen de que no existe. Claro que existe, pero muchas veces los católicos nos da un poquito de pereza espiritual indagar en las Sagradas Escrituras para conocer un poquito más acerca de nuestra fe. Entonces yo te invito a que busques los fundamentos, porque hay muchísimos más. El tiempo a veces en la radio no nos alcanza para darte todo lo necesario, pero sería importante que tú te adentraras en las Sagradas Escrituras y pudieras ver que existen estas tres personas separadas, delimitadas, pero la esencia viene siendo la misma. Ahora, nosotros lo vemos como un misterio, y pues te vas a preguntar qué es un misterio dentro de nuestra fe católica. Bueno, un misterio lo podemos entender como una verdad que nuestra razón humana no puede comprender porque va más allá de nuestro entendimiento. Pero intentamos tratar de darle una explicación a la luz de la fe. ¿Qué te está pareciendo este tema? A mí me parece que se está poniendo interesante escuchar acerca de la Divina Trinidad para poder defender nuestra fe católica con fundamentos bíblicos y ya no nada más con lo que hemos escuchado por ahí, por allá, que a lo mejor son falsas manifestaciones y nosotros solamente repetimos, porque cuando nos llega un hermano separado a querernos tambalear un poquito nuestra fe,
caemos precisamente por desconocimiento de este bello misterio. Entonces hoy se nos está abriendo un panorama mucho más amplio al respecto y espero que sí sea lo más claro posible. Y bueno, pues como en la radio el tiempo apremia, vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Bien amigos, pues regresamos a este programa, Una aventura de fe. Estamos transmitiendo desde la provincia eclesiástica de Tlanepantla, saludando a los que nos van sintonizando en este momento, invitándolos a que nos manden sus mensajes, dudas, comentarios o alguna petición sobre un tema en especial que les gustaría que abordáramos. Y pues nuevamente para los que nos van sintonizando, me presento, mi nombre es Erika León y estoy aquí en el programa Una aventura de fe, hablando sobre la Santísima Trinidad. Estamos hablando de este bello misterio de la Santísima Trinidad. Y bueno, nos quedamos en que nos es difícil a nosotros como seres humanos ir más allá de nuestro entendimiento, pero estamos tratando de entender este misterio a la luz de la fe. Bueno, continuando, las escrituras refieren en varios textos también la palabra misterio, que es la que te estoy hablando. Estudiemos por un momento el Evangelio de Mateo en su capítulo 13, versículo 11, el cual nos dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Has escuchado muchas veces por ahí cuando andan supuestamente evangelizando que nos dicen que la palabra misterio no existe? Que la palabra misterio, ¿de dónde los católicos la hemos sacado? Bueno, este evangelio nos habla precisamente de ese misterio, ¿no? Que sí existe. Si analizamos este texto, se entiende aquí que solo a aquellos que reciben a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, se les concederá conocer los misterios del reino. Qué regalo de nuestro Señor, ¿no? Que si nosotros lo aceptamos, el Señor se va a revelar y nos va a revelar todos esos misterios de los cuales tenemos duda. Entonces, en consecuencia de seguirlo y de amarlo, se nos revelarán esos misterios. Empezaremos a entender toda la divinidad del Señor a través de esos misterios. La palabra misterios en las escrituras entonces no se usa en su sentido clásico para denotar un misterio religioso, ni tampoco cosas incomprensibles o difíciles de entender, sino se usa esa palabra precisamente para indicar cosas de revelación puramente divinas. Asimismo pasa con el misterio de la Santísima Trinidad. Debemos nosotros de tener un corazón dispuesto y entregado para que nos sea revelado ese misterio. ¿No te gustaría que en este día tú pudieras abrir tu corazón, entregárselo al Señor y de alguna manera, si no hemos entendido este misterio, hoy al abrir tu corazón el Señor te revele ese misterio y puedas comprenderlo? Podamos entender con nuestra razón las cosas divinas en este sentido. Sería hermoso. Así es como se nos revelan dichos misterios a las personas que están dispuestas a Dios. Entonces empecemos a trabajar en esa parte. Bueno, te quiero hablar también de otro texto bíblico que nos enseña al respecto del misterio. Lo vamos a encontrar en Timoteo capítulo 3 versículo 9, que nos dice: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe precisamente significa esa revelación del Evangelio de Cristo. Y para ello debemos tener una actitud limpia y un actuar conforme a la doctrina de Cristo, de amar y amar a nuestros semejantes. Para que todo esto pues nos sea revelado, ¿no? Qué hermoso regalo. Estos dos textos bíblicos que hemos hablado nos enseñan precisamente que para que los misterios de Dios nos sean revelados, debemos tener un corazón
dispuesto. Hoy te puedes preguntar, ¿tú tienes un corazón dispuesto a las cosas del Señor? ¿Realmente ya tu corazón está en esa conversión o en ese cambio dispuesto al Señor? ¿Te has rendido al Señor? Porque posiblemente eso es lo que nos esté faltando, rendirnos ante las cosas del Señor para que nos sea revelado todo su misterio del Señor y lo podamos entender. Por eso hay quien también, a pesar de leer sobre la Santísima Trinidad, no lo logra comprender, porque Dios conoce perfectamente lo que hay en el corazón de cada ser humano y las intenciones que hay. Nos conoce profundamente y además nos pide que para que se nos sean revelados todo eso, hay que tener un actuar conforme a Cristo. Entonces, buena reflexión. Ya tengo un actuar conforme a Cristo. ¿Qué tanto me falta? Que seguramente nos falta mucho, ¿verdad? Para llegar a ese actuar conforme a Cristo. Pero no quiere decir que sea imposible. Apenas por ello creo que nuestra razón alcanza a entender solo parte de este bello misterio, porque nuestro actuar aún no es completamente inclinado a Dios. Sin embargo, en el amor que Dios nos tiene, nos revela en sus tres divinas personas, se revela a Él en sus tres divinas personas para que podamos conocerle. Ha sido difícil tal vez entenderlo, pero Él se nos ha revelado para que podamos conocer a ese Dios omnipotente, Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Qué cosa tan maravillosa, porque en nuestros días es difícil entender todo lo que pasa a nuestro alrededor. Sin embargo, nuestros sentidos pueden percibir algunas cosas, aún sin tener una explicación contundente de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿te has fijado que nuestro cuerpo cambia, responde de diversos modos, incluso ante situaciones de riesgo que a veces pues no le encontramos ninguna explicación, pero no por eso dejan de existir? Tratamos de darle siempre alguna explicación, a veces sin éxito, y nos maravillamos incluso de lo que contiene cada ser humano en su cuerpo, cómo estamos hechos, cómo estamos conectados, cómo cada parte de nuestro cuerpo, de nuestra esencia es indispensable en nuestra vida y además cómo funciona nuestro cuerpo. Así es precisamente el misterio de la Santísima Trinidad, algo que tratamos de explicar, pero nuestra mente es limitada, no alcanza a entender por completo quién es la Santísima Trinidad. Pero hoy tenemos un gran reto: no quedarnos con esta información, sino ir más allá. Decía un célebre pensador, algo que para mí considero que tiene mucho sentido, para que podamos entender precisamente esta grandeza de la Divina Trinidad, porque decía pensador, nunca creería en la divinidad de una religión que no tiene misterios. Fíjate, nunca creería él en la divinidad de una religión que no tiene misterios. ¿Y sabes por qué ese pensador creía esto? Porque precisamente nuestro Dios es omnipotente, es grande, por lo tanto no cabe dentro de nuestro entendimiento, porque si no entonces dejaría de ser Dios y sería uno como cualquiera de nosotros. Entonces, ¿dónde estaría esa omnipotencia y esa grandeza? Por eso es que a nosotros no nos cabe el entendimiento. Pero también al ser grande y omnipotente, si se pareciera en todo a nosotros y dejara esa omnipotencia, estaría limitado, ¿no te parece?, a lo que somos nosotros, porque podría caber en nuestros pensamientos y entonces ya no sería Dios. Nosotros creemos en un Dios grande, fuerte, poderoso, que está por encima de cualquiera de nosotros en cualidades y atributos, en santidad incluso. Entonces este pensador tenía mucha razón. Además también decía que una religión que en todo está al alcance de los hombres, en la que todo se puede explicar y comprender, no es divina. Entonces esto también nos abre dos panoramas muy interesantes para que Dios pueda seguir siendo Dios. Debe ser aún más grande que su propia criatura, que somos nosotros. Y además, aún nosotros sabemos que es hecho
o somos hechos a su imagen y semejanza, pero Él tiene la divinidad que lo diferencia de nosotros. Él tiene una divinidad hermosa, enorme. Entonces nosotros en ese sentido, pues sí estamos limitados, pero no deja de manifestarse el amor de nuestro Creador. Por ello, hoy es necesario que entendamos que los misterios no son contrarios a la razón humana, eso quitémoslo de nuestra cabeza, sino que se encuentran por encima de ella, por eso no alcanzamos a comprenderlo. Por ejemplo, alguien que sabe de cierta ciencia como la física o las matemáticas, imagínate esa persona, una persona que sabe mucho, mucho de física y matemáticas, pues cuando tú lo conoces, dices, este es físico, matemático, conoce todo. Pero para alguien que no estudia ni física ni matemáticas y no conoce de ello, pues podríamos decir que es un misterio, porque resultamos ignorantes ante esa ciencia. Por eso no quiere decir que vaya contra la razón, sino que son superiores a la razón. No puede haber contradicción entre la razón y los misterios revelados, porque Dios es a la vez el autor de la razón y de la revelación. Los católicos, como te decía yo, creemos que la Trinidad es una. No creemos en tres dioses. No. Tú invoca a Dios nuestro Señor Jesucristo y es Dios. Tú invoca a Dios Padre y es Dios. Tú invoca al Espíritu Santo y es Dios. Ellos son a los que debemos acudir en cualquier momento difícil de nuestra vida. Por lo tanto, entonces no creemos en tres dioses, porque si así fuera seríamos politeístas, o sea, muchos dioses, y no es así. Para nosotros los católicos solo existe un único y verdadero Dios, en tres personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres, porque si estuviera dividido en tres, entonces no contendría en sí toda su esencia, sino solo una parte. Entonces no está dividido en tres, es Él mismo. Pues cada una de las tres personas es enteramente Dios. O sea, no es un pedacito, no es que su divinidad esté limitada o su poder esté limitado. No, cada una de estas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es enteramente Dios. Debemos aprender ya desde hoy a reconocer que el Señor Jesús, el Espíritu Santo, también es Dios. Y muchas veces pues no los hemos reconocido nosotros, incluso siendo católicos, como tal. Entonces, el Padre y el Hijo, así como el Espíritu Santo, tienen la misma naturaleza. Esto tal vez podemos entenderlo con un ejemplo del agua. Tú, si te sabes cuál es la fórmula del agua, H2O. Esa agua y esa naturaleza y esas características que tiene el agua es la misma, aun cuando esté en estado sólido, líquido o gaseoso. O sea, es la misma agua en diferente presentación. Lo mismo pasa con nuestra Divina Trinidad. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Tres personas diferentes. La naturaleza es la misma. Además, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección. Son un solo Dios. Qué interesante está esto. En virtud de que tiene la misma naturaleza. Además, nosotros sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellos, pero para cada una tiene diferente misión dentro de esta historia que estamos viviendo. Las tres personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí. Vamos a poner un ejemplo. Dios Padre hizo la creación del mundo. Dios Hijo vino a salvar a la humanidad a través de su pasión, muerte y resurrección. Y el Espíritu Santo es el que actualmente nos asiste, porque nuestro Señor Jesucristo
dijo que convenía que Él se fuera para que fuera enviado el Espíritu Santo, que es el que actualmente nos asiste aquí en el mundo. No podemos estar solos, necesitamos de esa divinidad. Si nuestro Padre Celestial o el mismo Jesucristo no confiara en que el Espíritu Santo es alguien igualito en esencia a ellos, pues no encomienda a la humanidad, porque no sería capaz de hacerlo. Sin embargo, encomienda a toda una humanidad porque es el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo. Entonces, recordemos que Dios Padre es el Creador, Dios Hijo es el Salvador y Dios Espíritu Santo es el Santificador. Bien, vamos a pasar al Concilio de Florencia del año 1442. Este concilio pudo afirmar que estas tres personas son un único Dios, porque su sustancia es la misma. Única la esencia, única la naturaleza, única la divinidad, única la inmensidad, única la eternidad, y efectivamente en Dios todo una sola cosa, donde no hay oposición de relación. Es decir, los tres contienen la misma esencia. Entonces, aquí podemos ver claramente que este Concilio de Florencia afirma precisamente que hay tres personas en un único Dios. Cuéntanos qué te parece el tema, va quedando claro. Ojalá tú también abras tu corazón para que te sean revelados todos estos misterios y sea un poco más fácil poderlo entender. Vamos a nuestra siguiente pausa y ahorita en unos minutitos regresamos con ustedes. No te despegues, vamos a un corte y regresamos. Comunícate con nosotros a una aventura de fe en Radio San Juan Diego. Regresamos con ustedes, queridos hermanos en Cristo, después de esta pausa en este programa Una aventura de fe, con este tema de la Santísima Trinidad que nos da para mucho que aprender por aquellos que nos están sintonizando apenas en este momento, pues se involucren un poquito. Estamos hablando sobre la Santísima Trinidad y sobre este bello misterio. Bueno, pues continuando, quiero compartirles ahora un pasaje bíblico de Lucas, capítulo 3, versículo 15 y 16, así como el 21 y el 22, en el cual vamos a observar a las tres divinas personas, cada una en su forma distinta, pero compartiendo la divinidad que contiene el texto bíblico. Vamos a analizar que no deja duda de que existen tres personas, y no hay cómo negarlo. El texto nos narra lo siguiente. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Qué hermoso pasaje acabamos de analizar, porque tiene una riqueza espiritual abundante respecto a la Santísima Trinidad. Pues aquí podemos observar cómo en un mismo instante tres personas que sabemos son la misma, pues tienen la omnipotencia, el poder. Todos ellos son capaces de hacer cosas grandes en la vida de cualquier persona, de cualquiera de nosotros. Ninguno de ellos es más o es menos, porque su naturaleza es la misma. Son idénticos en naturaleza, en esencia, pero diferentes en su forma. Y en este preciso momento se observa esa diferencia en su forma. Solo Dios puede hacer esto. Ningún ser humano puede hacer algo como esto. ¿Te habías percatado? Solo un Dios grande y omnipotente, porque aquí vemos que se manifiesta un Padre que presenta a su Hijo, en quien Él se complace.
¿Y quién es ese Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Vemos al Hijo, que es quien está siendo bautizado. Y además también observamos al Espíritu Santo que se posa sobre el Hijo. Precioso momento que nos muestra Dios para darnos a conocer con toda su omnipotencia y su esencia quién es Él. Nos muestra en sus tres divinidades y su misma naturaleza quién es ese Dios al que nosotros tanto amamos. ¿Cómo negar entonces este misterio si el mismo Dios nos lo está manifestando para que nosotros lo conozcamos? Solo aquellos corazones que no estén dispuestos y abiertos a la fe pueden negar la esencia y conocimiento de Dios. Pero si abrimos el corazón, podremos entenderlo. Hay de aquellos que se han perdido de esta hermosa Trinidad. Bueno, veamos ahora qué tan importante es la Santísima Trinidad a nivel sacramental. Bueno, aquí pensamos que casi todos, porque sé que algunos de los que nos están escuchando posiblemente no ha recibido algún sacramento o ninguno de ellos, pero quiero pensar que la mayoría tiene al menos uno de ellos, un sacramento. Los que tienen todos, los felicito, realmente entenderán un poco más este bloque, porque entenderemos en qué momento invocamos amorosamente a la Trinidad y que se convierten en momentos muy importantes de nuestra vida, y es precisamente cuando recibimos un sacramento. Incluso cuando recibimos un sacramento, a veces celebramos con grandes fiestas, amigos, comida muy elegante, lugares elegantes. Entonces para nosotros se convierte en un momento especial. Pero posiblemente no nos hemos percatado de que en ese momento para nosotros importantes está presente la Santísima Trinidad. Quiero que te traslades un poquito al momento en que fuiste, más bien no cuando fuiste bautizado porque tú eras muy pequeño, pero trasládate a algún momento en que tú has visto o has sido partícipe de algún bautizo. No sé si puedas recordar cuando la persona, el sacerdote que está suministrando el sacramento del bautizo dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está invocando en ese momento la Santísima Trinidad. ¿Y qué pasa cuando nos confirman? Pasa lo mismo. Recibimos también el Espíritu Santo y bajo esa misma invocación de la Santísima Trinidad. Ahora vayámonos un poquito más allá. En la misa diaria o en la misa dominical o en la misa que celebramos por un difunto o unos 15 años, alguna celebración eucarística donde tú hayas acudido. Al principio se invoca a la Santísima Trinidad, también al final y durante toda la misa. Durante toda la celebración invocamos a la Santísima Trinidad, porque es un misterio que nuestra fe católica tiene como fundamento principal. También esto sucede en la confesión, en una boda, en la ordenación de un diácono o sacerdote, también en la consagración de un obispo. Y recuerda también en la unción de los enfermos. En este sacramento que nosotros recibimos también es muy, muy importante la invocación de la Santísima Trinidad. Posiblemente te has percatado de que en todos ellos se utiliza la invocación de la Santísima Trinidad, pero lo has hecho posiblemente por tradición o porque así está establecido en la forma de celebración de cada uno de ellos. Pero a lo mejor no te habías percatado. O sí, te habías percatado que en estos sacramentos está presente la Santísima Trinidad y la importancia de su invocación en ellos. ¿No te parece que es una maravilla que al recibir un sacramento estemos recibiendo la bendición de las tres divinas personas? ¿Qué cosa tan maravillosa sucede en la vida de los que lo recibimos? Así que aquellos que no tienen algún sacramento, sería un buen momento para pensar en adquirirlos, en prepararnos para alcanzar estos sacramentos. No dejemos nuestra vida espiritual al ahí se va. Preparémonos en todo momento. Ahora, esto es por lo que hace la vida sacramental, pero también tenemos que pensar
¿qué hay en la vida cotidiana? ¿Qué tan importante resulta la Santísima Trinidad en nuestro día a día? Vamos a pensar en el momento en que nos levantamos. Yo supongo que todos hacemos lo mismo. Y si no lo hacemos, bueno, es un buen momento de reflexión para hacer un cambio en nuestra vida y ver la importancia que tiene la Santísima Trinidad en nuestra vida. Al levantarnos normalmente hacemos la señal de la cruz y ahí invocamos la Trinidad para iniciar nuestra jornada laboral. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de ello iniciamos tal vez nuestras oraciones, agradecemos el día, pedimos la protección de nuestro Señor y además todo lo necesario para nuestro día. Todas las necesidades que tenemos las dejamos en mano de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Creador y el Espíritu Santo. Pero previo a eso invocamos la Santísima Trinidad. Lo mismo sucede al acostarnos. Nuevamente nos despedimos con la señal de la cruz. Y de esto nuevamente nos despedimos también de la Santísima Trinidad. Durante el día hacemos 3 alimentos. Y en esos 3 alimentos quiero pensar que todos lo hacemos y si no también el momento de cambiar. Nuevamente invocamos a la Santísima Trinidad para que nos acompañe y le agradecemos a los 3. No le damos en este caso ningún privilegio a ninguno de ellos porque sabemos que los 3 tienen la misma esencia, el mismo valor, la misma naturaleza. Entonces a los 3 estamos agradeciendo por los alimentos que estamos recibiendo. Ahora recuerda ese momento con especial amor cuando nuestros hijos o nuestras hijas, esposo o esposa nos piden la bendición. O si no nos la piden cuando nosotros antes de que ellos salgan, que salgan principalmente al trabajo o a sus labores diarias, les decimos que Dios te bendiga y dibujamos en el aire la cruz con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué momento tan sublime para invocar la presencia de la Santísima Trinidad. Otro momento podría ser cuando nos damos un susto. Normalmente nos santiguamos e invocamos a la Santísima Trinidad, pero también cuando recibimos una muy buena noticia, en momentos de gran alegría o de especial esfuerzo para cumplir con nuestros compromisos cristianos. Eso también lo hacemos y ahí la invocamos. Si pasamos por un templo, muchas veces vamos en el transporte y pasamos por un templo, yo lo he hecho y he visto que mucha gente también lo hace, nuevamente invoca a la Santísima Trinidad y se santigua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Normalmente tenemos algunos como costumbre realizar el rosario. También ahí iniciamos invocando a la Santísima Trinidad. En fin, si nos damos cuenta, la Santísima Trinidad está presente en toda nuestra vida cristiana y en cada momento de nuestra vida. Tal vez no nos habíamos dado cuenta o no teníamos la conciencia de qué lugar ocupa en la vida cotidiana, en la vida sacramental, y que en todo momento invocamos su protección de las 3 divinas personas en diferentes momentos del día. Qué privilegio tenemos nosotros que hemos abierto el corazón a los misterios de nuestro Dios y hoy se nos está revelando. Bien, pues yo sé que hay mucho más que podemos hablar sobre la Santísima Trinidad, pero el tiempo se nos está agotando y quiero terminar este tema con una oración precisamente a la Santísima Trinidad y ojalá la podamos transcribir y realizarla también dentro de nuestra jornada diaria como parte de la invocación que hacemos día a día de la Santísima Trinidad. Esta oración dice así: Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada, y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté ahí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración,
entrega sin reservas a tu acción creadora. Amén. Bien, hermanos, pues esperamos que se hayan despejado algunas dudas sobre este misterio, y como hoy hemos llegado ya al final del programa, no nos queda más que decirte que nos sintonices la próxima semana y recibas abundantes bendiciones de la Santísima Trinidad. Hasta pronto, porque el tiempo pues se nos acaba, pero antes de terminar queremos saludar a toda la audiencia enviándoles un fuerte abrazo y agradeciéndoles su compañía a través de este medio digital para compartir la palabra del Señor. Esperamos contar con tu presencia la próxima semana en este programa Una Aventura de Fe. Nos vemos la próxima semana. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.